Vamos a estudiar esta palabra sobre la apostasía y lo que es el pecado en el cristiano. Entonces, la apostasía se define como algo que es abandono de Dios. La apostasía es el abandono de Dios, es decir, el no querer saber más nada de Dios. Eso significa que el cristiano no se congrega más, el cristiano no lee la Biblia, no le interesa lo que es el estudio bíblico, por ejemplo. Y bueno, eso hace que apostate de la fe, ¿no? No sé si ustedes escucharon sobre el apostatar sobre la fe, lo que quiere decir la apostasía en el cristianismo. Pero bueno, bienvenido Sebastián, bienvenido Isa, bienvenido Julio, Gabriela, bendiciones hermanos, bendiciones Rufino, bendiciones Maribel, bendiciones Mario. Entonces, la cuestión es, ¿realmente el cristiano puede apostatar de la fe? ¿Puede abandonar a Dios realmente? ¿O no? Al ser uno cristiano no puede abandonar a Dios nunca. ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿Qué pueden decir con eso? ¿Realmente podemos abandonar a Dios siendo un cristiano verdadero, sinceramente? ¿Qué me pueden decir al respecto? Para mí, no. El cristiano no abandona. El cristiano no abandona nunca a Dios. El cristiano, para empezar, no puede abandonar a Dios. Primero porque está sellado con el Espíritu Santo. Al ser sellado con el Espíritu de Dios, de ninguna manera puede abandonar a Dios. Entonces, cuando estudiamos la palabra, la apostasía se divide en dos, ¿sí? La apostasía de lo que es la apostasía de fe y la apostasía de práctica. La apostasía de fe, ¿qué quiere decir? Bueno, la apostasía de fe son aquellos que abandonan a Dios diciendo ser cristianos, pero no son cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no aceptaron a Cristo en su corazón, no fueron sellados por el Espíritu Santo, porque capaz que sí, se hayan bautizado en agua, pero ustedes saben como cristianos que el bautismo por agua no salva. El alma del cristiano por bautismo por agua no salva, su alma no es salva por Dios. Entonces, eso hace, bienvenido Javi 31, bienvenido Jorge, bienvenido Marlon. Bien, entonces la apostasía se divide en dos: apostasía de fe y apostasía de práctica. La apostasía de fe son aquellos cristianos que abandonan la fe. ¿Pero por qué? Porque justamente dijeron ser cristianos pero no lo fueron. No son cristianos verdaderos. El cristiano verdadero nunca puede abandonar a Dios, entonces no puede producirse la apostasía. Bienvenido José, bienvenido Roberto. Bueno, los que están acá acompañándome, si me pueden decir de dónde son, me gustaría conocerlos un poco, de dónde son, de qué país me están siguiendo. Como verán ahí está la bandera de Argentina acompañándome. Y entonces, la apostasía práctica, que es la otra alternativa, no implica que el cristiano pierda la fe. No. La apostasía de práctica, acuérdense de esto, anótenlo, la apostasía de práctica es cuando, por ejemplo, si ustedes leyeron el capítulo donde Pablo confronta a Pedro, porque Pedro en realidad
comía con los judíos, pero no comía con los gentiles. Entonces, eso hacía que Pedro hacía de los gentiles que, por ejemplo, vayan a lo que es las tradiciones de Moisés, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, que en ese entonces, cuando Pedro los confundía a esos gentiles, viene Pablo y le dijo, pero, a ver Pedro, ¿por qué estás haciendo esto con los gentiles? Vos siendo judío, pero ya creciendo en Jesús, en el Señor, ¿por qué no comes con ellos? ¿Por qué haces una distinción entre judíos y gentiles? En realidad eso no era correcto. Pedro no estaba haciendo lo correcto. Entonces, Pedro lo que estaba haciendo era una apostasía de práctica, es decir, que los gentiles se confundieran. Así que hay dos tipos de apostasía. El pecado en sí, todos pecamos, siendo cristianos o no siendo cristianos, queramos o no queramos, el pecado está en nosotros, en los cristianos. Sí, John, los que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible esta noche. Igual va a haber muchas más charlas y estudios bíblicos para que ya como cristianos se acuerdan de la palabra que dice ya dejemos de ser niños en la fe y seamos más adultos en la fe, es decir, dejemos de tomar leche, ¿no? y comamos sólido, comida sólida. Y para comer algo sólido debemos madurar. ¿Cómo se madura? Bueno, estudiando la palabra. Debemos estudiar la palabra profundamente, sumergirnos dentro de la palabra y no solamente escuchar devocionales, que no está mal, escuchar prédicas, pero lo que nos hace madurar espiritualmente y crecer en la fe es estudiando la palabra. Y esta es la cuenta para ustedes, para que ustedes puedan crecer, puedan madurar en la fe. Entonces, el pecado, todos pecamos. Lamentablemente no queremos hacerlo, no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro pecado original sigue estando dentro nuestro. Y aunque queramos o no, el pecado sigue ahí. Entonces, fíjense lo que dice Pablo, yo le voy a leer lo que dice Pablo con esto, al respecto del pecado. Si tienen Biblia en mano, mucho mejor, me van siguiendo en la lectura. Y si quieren subir, también me mandan solicitud y los acepto. Y vamos charlando y vamos estudiando. Pablo dice en Romanos, capítulo 7, versículo 19. Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, dice... Bien, entonces, dice, no hago el bien que quiero, Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, Pablo quería hacer el bien todo el tiempo y constantemente, pero a veces no podía con ese mal. ¿Y cuál era ese mal? El pecado original. Y Pablo era apóstol del Señor, pero así todo, a veces pecaba. Y dice en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Pablo acá aclara y remarca de que
él ya no lo quiere hacer, él no quiere seguir pecando, pero reconoce que el pecado lo supera. El pecado que está en mí, dice Pablo, me supera. Yo no quiero pecar, dice Pablo, el apóstol Pablo, pero reconoce que el pecado está en él, el pecado original seguía estando en él. Entonces dice, quiero hacer el bien, pero no lo hago, o a veces no lo hago, o no lo puedo hacer. Y nosotros, como cristianos, nos pasa lo mismo. A veces hacemos el bien, hacemos buenas obras, y lo hacemos con mucho amor y mucha fe, pero a veces el pecado original nos gana, y nos enojamos, tenemos ira, contestamos mal, nos comportamos mal. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Pablo nos exhorta esta noche a decir, ustedes, al igual que yo, tenemos el pecado original dentro. Por más que seamos cristianos, pero debemos reconocerlo y debemos arrepentirnos una y otra vez, de todos los pecados que hacemos todos los días, todo el tiempo. Y eso, dice la palabra, es de un hijo de Dios. El que no es hijo de Dios es aquel que no reconoce el pecado y lo practica. Ese, por ejemplo, dice la palabra en Juan, 1 de Juan, dice que el que no es hijo de Dios practica el pecado. Practica el pecado, se complace en el pecado y le gusta pecar. Entonces, un cristiano que le gusta pecar y se complace en el pecado, ¿es de cristiano verdaderamente? No es hijo de Dios para empezar. Lo dice 1 de Juan. Y sigo leyendo Romanos capítulo 7, versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nuevamente Pablo nos remarca que él tiene el pecado original y no lo deja hacer el bien todo el tiempo, no lo deja avanzar todo el tiempo. Versículo 22. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, el hombre interior no peca, ¿sí? Se deleita en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Cristo, ¿no? ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Segundo mandamiento de Dios, ¿cuál es? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, eso Pablo dice sí. Yo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero el pecado sigue dentro de mí. El pecado original sigue dentro de mí. Y eso, la única manera de poder sacárnoslo es en aquel día, en la redención. Es en aquel día cuando conozcamos al Señor y nos reivindique como cristiano. Entonces, ¿cuál es la identidad del cristiano? Siguiendo con el tema del pecado, ¿no? Bendiciones, David. ¿Cómo estás? Si querés subir y te acepto, mandá la solicitud y bueno, estamos estudiando un poco la palabra con respecto a lo que es la identidad del cristiano, lo que es el pecado y bueno, cómo mantenernos firmes delante de Dios y cómo mantenernos firmes sabiendo de que el pecado original sigue estando. Si a Pablo le pasó, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Pablo lo reconoce, pueden leerlo ahí, pueden leerlo, si tienen nota lo pueden anotar. Romanos capítulo 7, versículo 19 al 22. Ahí Pablo reconoce el pecado original que está dentro de él y que a veces quiere hacer el bien y no puede. Así que
¿Cuál es la identidad del cristiano? ¿No? ¿Cuál sería la identidad? A ver, David, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas noches, bendiciones, mi hermano, saludos desde Bogotá, Colombia. Ah, muy bien, genial, muchísimas gracias por seguirme, bendiciones allá a tu bendecido país. Bueno, David, ¿qué podrías decir con respecto a lo que es el pecado y cómo podemos, digamos, afrontar eso, ¿no? Que es tan difícil para todos nosotros. Dios, primeramente, bendiciones para todos aquellos que se conectan, bendiciones aquí para mi hermano, que el Señor Jesús les siga fortaleciendo en el Espíritu Santo y nosotros podemos fortalecer, pues nos podemos fortalecer a no hacer el pecado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando nosotros llegamos a vivir la palabra de Dios, es cuando podemos enfrentar al pecado, en decirle no, porque sabemos que tememos a Dios, no por miedo, sino que tememos a pecar delante del Señor, a no hacer lo malo. Entonces la palabra es la que nos limpia. La palabra, como lo dice el libro de Mateo, dice que la palabra nos limpia y es cuando vemos los frutos del Espíritu Santo en nosotros, que es que no, el Espíritu, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo no nos deja pecar, porque siempre va a estar esa voz ahí, no lo haga, detente. Entonces, rescato mucho esa parte del Espíritu Santo como nos habla y que ya nos teme pecar, ya no pecamos como lo hacíamos antes deliberadamente, sino que ya tememos en pecar porque sabemos que Dios vive en nosotros y el Espíritu de Dios que está en nosotros no nos deja pecar. Y como Pablo decía, cuando soy fuerte, soy débil. Y cuando soy débil, soy fuerte porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dios se va perfeccionando en nuestra debilidad. Muchas veces no queremos hacer las cosas, pero siempre y cuando las hacemos, porque estamos en un cuerpo de carne, en la cual el cuerpo, o sea, la carne siempre va a querer tirar más hacia lo carnal. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, dice la palabra de Dios que lo del Espíritu, Espíritu es, y lo de la carne, carne es. Entonces, la palabra nos enseña cada día que si estamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, y que cada día debemos andar en el Espíritu, porque ya hemos recibido la adopción del Padre como hijos. Entonces ya no andamos como carnales, sino andamos como creyentes, como hijos, como verdaderos cristianos. Esa es la esencia del cristiano. El no pecar, el no dejarnos llevar por la carne, porque toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y ella nos ayuda para bien. Claro. Y, digamos, ¿cuál es yo la verdad que estaba pensando, ¿no? La diferencia con el no cristiano, con el que no es cristiano. Eh, es decir, porque dicen, bueno, pero todos somos hijos de Dios, ¿no? Te dicen. Eh, ¿Cómo evangelizarías en no ese todos sentido? somos, no todos los que obedecemos somos llamados hijos de Dios porque estamos obedeciendo el mandato de la palabra de Dios. Pero no todo el mundo es hijo de Dios. Nosotros recibimos esa adopción del Padre a través de la obediencia, a través de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y hacer la palabra conforme el Señor nos manda a que hagamos, que cumplamos las leyes de la palabra de Dios para poder ser llamados hijos de Dios.
Así como Dios dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que creyó en él les dio potestad de ser llamado hijos de Dios. Pero solamente el que cree, el que creyó, el que se humilló ante los pies de Jesús, el que reconoció su pecado, el que se apartó del pecado, el que dijo hasta aquí llegué y sigo a Jesús, esos son llamados hijos de Dios, por la cual decimos Abba Padre. Amén, amén. Es decir que, porque es difícil este tema, es decir, hablándolo como motivo de estudio bíblico sobre la apostasía, ¿no? Realmente la pregunta es, ¿realmente un cristiano puede apostatar de la fe o no? Sí, un cristiano como tal, no, un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo, hace las obras del Espíritu Santo, pero un cristiano mediocre, un cristiano tibio, podría apostatar de la palabra de Dios, porque por eso dice la palabra de Dios cuando habla el ángel a las iglesias, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Devuélvete y haz las primeras obras, porque si no vendré a ti y quitaré el candelero del lugar, de tu lugar. Y el candelero es el testimonio de Dios. Ya cuando una persona se aleja, se aparta de Dios y Dios quita el candelero, que es el testimonio de Dios, entonces ahí es donde viene esa aposta. Ya la persona ya no cree en lo sobrenatural, sino que cree como en fábulas. Entonces nosotros como los verdaderos cristianos sabemos identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, porque Dios a cada uno nos ha dado discernimiento, Dios nos ha dado don de discernir, de ver, entonces ya nosotros podemos identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Claro, claro, en eso coincido. Yo creo que un cristiano verdadero no apostata a la fe nunca. Un cristiano no puede abandonar a Dios nunca. Por más que quisiéramos, no se puede. Porque primero que fuimos sellados por el Espíritu de Dios, y después lo confirmamos simbólicamente con el bautismo en agua, es decir, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, el apóstata verdadero es aquel que dice, entre comillas, dice ser cristiano, pero nunca lo fue. Creyó serlo, ¿no? Pero nunca lo fue. Porque el cristiano verdadero es aquel que supera todas las pruebas, va superando cada día las pruebas de fuego que Dios nos propone para que podamos superarla y así madurar en la fe y crecer en la fe, crecer en el camino. Nosotros somos pequeños Cristos y nosotros debemos de cargar la cruz, debemos de predicar la cruz, porque el que no predica la cruz no tiene a Jesús. Y la cruz nos lleva a ese arrepentimiento cada día, la cruz nos lleva a cargarla, y que todo lo que Jesús pasó es simbólicamente espiritual, que todo lo que Jesús pasó es la cruz. Fue vituperiado, fue apedreado, fue escupido, fue ensangrentado, y todo por amor. Y el verdadero cristiano es el que vive la cruz cada día. La cruz se vive en nuestra familia, cuando estamos en la familia, que muchas veces tal vez la familia no nos quieran porque somos cristianos. Entonces allí es donde estamos viendo la cruz. La cruz la vivimos desde nuestra casa, haciendo aseo, oficio. Esa es la cruz, llevar el amor de Cristo en nosotros. Eso es cargar la cruz, tolerar a nuestro hermano, que es
es altanero, nuestra familia, porque nosotros somos representantes de Cristo acá en la tierra. Nosotros somos representación del reino de Dios en la tierra. Por eso debemos de ser ese verdadero cristiano, cargar la cruz de Cristo. Ese es el verdadero cristiano. Exacto, exacto. Porque Es decir que, sin cruz sí, no hay victoria, sin cruz no hay victoria. Y cuando nosotros llevamos la cruz a vivirla, es cuando morimos a nosotros, morimos al yo. Cuando morimos al yo, el Espíritu Santo crece en nosotros y Él se manifiesta con las obras que ha dicho, que sanarán, que pondrán las manos en los enfermos y sanarán, en los endemoniados y serán libres. Entonces ahí es cuando el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo se manifiesta de manera sobrenatural en cada uno de nosotros. así es, amén. Vos dijiste rechazo de la familia, ¿no? Ser cristiano. Al ser cristiano nos rechazan. Sí, muchas veces el Evangelio de Cristo es rechazado por medio de la familia, pero por medio de ese testimonio es que ellos van a venir a los pies de Cristo, por medio de que, es decir, anteriormente éramos tal vez altaneros, groseros, maldicientes, pero a través del que vive en nosotros, todo eso cambia y nuestra familia va viendo ese cambio y ellos van a decir, este varón o esta mujer sí es de Dios, sí tiene de Dios, porque ven en nosotros algo diferente. ¿Te pasó entonces? ¿Te pasó que algunos familiares te hayan burlado o te hayan rechazado en algo? Y mira qué me pasó porque pues yo tengo un testimonio muy grande y pues doy la vida así como la vida de Saqueo. Saqueo era un hombre en la cual interpretación de la palabra de Dios dice que él no podía ver al Señor, porque había mucha gente, muchas veces nosotros no vemos a Dios, no vemos a Jesús, porque entre el medio de tanta gente no lo alcanzamos a ver, pero este hombre perseveró y él decía, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero saber quién es ese hombre del que habla todo el mundo. Entonces él perseveró, él no le importó que fuera pequeño de estatura, él dijo, no, pues me subo al árbol y de allí lo miro. Entonces muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos de que decimos, no, yo como no soy nada, entonces Jesús no me ve. No, yo qué voy a servir. No, eso no. Entonces muchas veces lo vemos como de ese ángulo en decir que no, de que no, Jesús no nos ve, Jesús siempre nos va a ver con misericordia y con amor. Y esto fue lo que pasó con Saqueo. Dios vio a este varón, vio la perseverancia, que no importó que fuera bajo de estatura, subió hasta este árbol y dijo, yo quiero ver ese hombre del que tanto hablan. Entonces Jesús lo miró porque halló fe en ese varón. Muchas veces pensamos que entre la multitud, entre el ruido del mundo, allí está Jesús. Pero pues cuando perseveramos, le buscamos, no importa, entre el ruido del mundo le buscamos. Dios halla gracia en nosotros y Dios halló, Jesús halló gracia en Saqueo y dijo, varón, hoy reposaré en tu casa, hoy me quedaré en tu casa. ¿Y qué decía la gente? No, eso que va a reposar, porque Jesús va a reposar en casa de un hombre pecador. ¿Por qué Jesús va a posar en casa? No, ese hombre es ladrón, ese hombre es cobrador de impuestos, no, ese hombre... Pero cuando Saqueo tuvo ese encuentro sobrenatural con Jesús en su casa, en el secreto de su casa, fue cuando este hombre fueron abiertos sus ojos
y pudo ver la luz de Cristo en su vida, y él dejó de hacer lo malo y dijo, no, hoy dejaré de hacer lo malo y devolveré lo que he cobrado de más de los impuestos, devolveré a las personas que le he quitado y se lo devolveré el doble. Entonces ahí es cuando reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestro error, reconocemos que hemos fallado, que hemos hecho lo malo delante de Dios. Entonces ahí es cuando Dios se manifiesta de manera sobrenatural en nosotros. Y pues yo soy un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo estuve apartado del Señor. Conocí al Señor, me aparté, me fui al mundo, me revolqué en el mundo, en el vómito del mundo. Deshice. El Señor Jesús me ha sacado de la homosexualidad, de la prostitución, de la brujería, la hechicería, la masonería, del odio, de la mentira. Entonces puedo testificar que Dios reposó en mi casa, Dios reposó en mi corazón, el Espíritu Santo reposó en mí nuevamente y fui transformado. Ahorita soy un hombre, soy un príncipe de Jesús, transformado, lleno del Espíritu Santo. El Señor cambió todo eso, todo lo que había en mí, lo cambió, las tinieblas que había en mí, puso luz, puso lámpara y me ha puesto como antorcha encendida para poder alumbrar a otros. Y doy gracias del poder divino y de su misericordia tan grande que nuevamente me rescató y ahorita estoy andando en sus caminos y perseverando, porque el cristiano debe de perseverar en la fe, debe de perseverar cada día más, aunque se vengan las circunstancias, aunque la familia le cierre la puerta, aunque tu familia te rechace, aunque el mundo no te vea como te veían antes, el que te ve te cuida, porque yo soy, como dice la palabra, tú eres la niña de mis ojos. Dice que no hará mi pie resbaladero ni se dormirá el que me guarda, cuando confiamos plenamente en Jesús. Entonces, doy gracias a mi Señor por esa obra maravillosa que ha hecho en mi vida, y la palabra lo dice, de lo vil y menospreciado Dios nos escoge para avergonzar a los sabios. Hoy en día el mundo dice, no, ese que se va a salvar. No, ese es lo peor. No, eso no sirve. Pero la palabra lo dice, lo que no es para desechar, lo que no es para votar. De ahí Dios de lo necio, del mundo y de lo vil, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios ha sanado mi corazón, me ha devuelto el amor en mi corazón, me ha dado paz en mi corazón, y ahorita vivo para darle la gloria y la honra. Y trato de cada día, y hago para glorificar al Señor cada día. Que todo lo que hagan mis manos sea para glorificar al Señor. Que todo lo que haga sea para glorificar al Señor. Y para que muchas almas puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios, que ninguno se pierda, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengan a la salvación, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y solo en Él es quien debemos confiar, solo en Jesús, porque el autor y consumador de la fe. Y cada día quiero estar con el Señor, y pues quiero predicar su palabra, quiero ir, que el Señor me lleve. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy dispuesto a donde tú me lleves, Señor, porque soy un hijo de Dios. Soy llamado hijo de Dios. Y es tan hermoso cada día buscarle a Dios en el secreto, o en donde esté uno, hablarle y decirle, papá, hoy me siento así. Padre, hoy me siento así. Papá, perdóname porque pequé con mi pensamiento. Entonces es algo que se convierte como en un diálogo
en un diálogo diario, un diálogo constante, en la alcoba, bañándome, haciendo de comer, en la calle. No, o sea, uno lo toma, es mi amigo, es mi padre, mi consolador, y es maravilloso cuando confiamos plenamente en él. Amén, amén. Bueno, qué testimonio. La verdad que impresionante lo que hace Jesús en todos nosotros y la verdad que, aparte, ¿cuánto hace esto más o menos? Yo duré en el mundo, yo duré sirviéndole al diablo 25 años. Ah, tremendo. 25 años y inclusivemente hice pactos satánicos. Hice un pacto con un demonio por dinero y es algo, al principio fue muy difícil para poder quitar esas cadenas, pero para Dios no hay nada imposible. Dios hizo todo, el Señor ha hecho todo en mi vida, ha roto esas cadenas, todos esos pactos y ya ahorita soy un hombre nuevo, renovado en Cristo Jesús, esperando el tiempo del Señor, una esposa. Le he pedido 3 hijos al Señor y también le he dicho que los 3 bebés se van a llamar Mateo, Marcos y Lucas. Los, Muy bien. los evangelios y pues yo creo en el Señor porque el Señor no es hijo de hombre para que se arrepienta ni hijo de hombre para que no cumpla. Entonces le creo y le sigo creyendo y pronto será. Ya vamos por buen camino. Y también como hablábamos anteriormente, negándome al mundo, negándome a los placeres del mundo, a lo que muestra hoy el mundo, porque el mundo pues hoy en día muestran falsas esperanzas, pero en Cristo Jesús podemos encontrar vida eterna. Amén, amén. Bueno, muchas gracias por tu testimonio, la verdad que es impresionante. Y mira, además, le voy a adornar a esto, mira, la palabra de Dios que dice en Romanos capítulo 8, dice, empiezo del principio, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Ninguna, no hay ninguna condenación. Amén, gloria a Los Dios. que, así es. Y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es justamente lo que vos estás haciendo, y lo que dijiste, y lo que con tu testimonio. Estás, estás conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y después dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de el pecado y de la muerte. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, todos nos libra de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Porque el pecado en sí es muerte. Bueno, Dios es muy bueno y lo que tú querías hablar el día de hoy, Dios puso este momento. Inclusivemente estoy en un lugar en el cual puedo hablar con tranquilidad. Está totalmente callado, en silencio, y ahí es cuando podemos oír la voz del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios muy es bien. bueno con nosotros y Dios ha sido bueno, bueno, porque dice la palabra de Dios que bueno solo hay uno y es Dios. Y por su infinita misericordia y su gracia, y que Él le ha placido adoptarnos como hijos y ya estamos injertados al olivo, al olivo. Como dice la palabra de Dios, no somos hijos de carne ni de sangre, pero somos hijos por redención. Me imagino entonces, David, cómo te han confrontado, no sé, algunos familiares, como dijiste, los ángeles. Al principio pasé
Al principio de este proceso pasé muchos desánimos, tristeza, depresión, ansiedad, porque para mi familia era algo nuevo, para mi familia decir, pero es que si David tomaba, pero es que si David era, pero es que si David es, ¿cómo que es que este hombre, después de andar con mucha gente, y ahora no anda con nadie, después de estar sentado en una cantina tomándose mucho trago, ya no toma? Como después de que fumaba tanto, 3 paquetes de cigarrillo diario, ya no fuma? Como que ha cambiado su forma de vestir, su manera de hablar? Es porque Dios, cuando llega a la vida de uno, Él lo hace nuevo, y donde Él empezó la obra, Él la terminará hasta la hora de su llegada. Y somos esos pequeños Cristos, eh, como te digo, consumidos por amor, consumidos por el fuego del Espíritu Santo, y cada día debemos de ser consumidos por su poder, por su amor, por su gracia y su misericordia. Le amo tanto a mi Señor que aunque pruebas vengan a mi vida, yo siempre le buscaré, aunque vengan las circunstancias, las enfermedades. Actualmente también es un testimonio poderoso, en la cual tenía muchas enfermedades en mi cuerpo, y el Señor me ha sanado también de muchas enfermedades. Dios me ha curado, y hoy en día una amiga me decía hace días: tú no pareces enfermo, tienes una cara resplandeciente. Entonces yo le decía: esa es la gracia de Dios en mi vida, porque, porque yo no temo de lo que mata el cuerpo, yo temería de lo que podría matar mi alma. Entonces yo no temo de lo que mata el cuerpo, porque el que vive en mí es el que me da el vigor, la vida, la salud. Y hoy en día doy gracias a Dios porque por Él estoy parado, firme, como guerrero, siguiendo adelante, porque aquí no termina esto. Hasta que hasta que Cristo Jesús venga, les serviré así como dice la palabra, en aquel tiempo los vituperarán, levantarán falsos testimonios, os matarán, pero la palabra dice que que alcanzare la victoria, se le daré la corona, la vida eterna, de la salvación. Entonces no temo por lo que pueda matar mi cuerpo, sino que sigo a Cristo Jesús, que me perdonó, me salvó, me lavó, me limpió con su preciosa sangre. Y por las llagas de Cristo hemos sido todos curados, sanados, cuando le creemos. Exacto. Y fíjense en que dice también en Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Amén, gloria a Dios. Que está en vosotros. Esto es tremendo, es una palabra. Amén, gloria a Dios. Ahí el Espíritu Santo nos está hablando que el que vive en nosotros es el que hace vivir nuestro cuerpo, porque nosotros somos morada y templo de Dios. El santuario en nuestro corazón es donde habita el Espíritu Santo. Porque hablaba con alguien esta semana y me decía: no, pero es que las iglesias. Entonces yo le decía: es que la iglesia eres tú eres el templo de Dios, tu corazón es el templo del Espíritu Santo, por eso debes de cuidarlo, porque la palabra de Dios muy claro lo dice, que Dios no habita en templos hechos por hombres,
que Dios habita en corazones rendidos. Exacto. Tal cual. Sí, sí. Aparte, no sé, seguramente como cristiano que soy y que somos todos, no, muchos nos han dicho, bueno, pero sos fanático religioso. Y no sé qué responderías vos a eso, pero Me han dicho religioso porque ya no comparto lo del mundo. Me han dicho fanático porque vivo alabando a mi Señor día y noche. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Entonces nos dicen así porque ellos aún no han conocido la luz. Nosotros vivimos alegres porque porque dice la palabra, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra alma de alabanzas al Señor y, y ya vivimos en la luz, ya somos luz en medio de las tinieblas y aunque Satanás haya querido apagar esa antorcha, no lo puede hacer porque ya hemos sido apartados y guardados para Dios. amén, claro. Aparte, eh, tengo acá una palabra también que dice, yo sigo en Romanos, pero Romanos habla mucho sobre esto. Y dice en el capítulo 8, versículo 14, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, Todos y novedad por el ahora. cual clamamos Abba Padre. Dios te adoptó, Amén. te adoptó. Así es, somos adoptados, somos sus hijitos, somos su rebañito, como dice la palabra de Dios. Exactamente, Ahí exactamente. ahí es cuando nosotros recibimos todo lo que el Señor tiene, todas las promesas de la palabra de Dios, que seremos reyes, sacerdotes, como reyes, Sí. sacerdotes, ministros. Entonces, Ajá. ahí podemos reclamar, ahí sí podemos reclamar nuestras promesas que Dios nos ha dado. De que si la planta de nuestro pie pisar este lugar será de nosotros. Porque toda la palabra es inspirada en promesas para nosotros. Que no las vemos porque tal vez los afanes del mundo nos aparta de las promesas de Dios. Pero esas promesas, lo que está escrito se cumple. Porque la palabra lo dice, en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y la palabra de Dios. Así es, así es. Sí, me imagino, sí, todos tuvimos como cristianos al principio que, viste, nuestros familiares nos confronten, se burlen de nosotros, te juzguen con el dedo, ¿no? Te señalen, este es cristiano, ¿por qué no viene más con nosotros, no sé, a bailar a la noche, o no viene a tomar con nosotros, el grupo de amigos, ¿no? Es decir, es una prueba de fuego para el cristiano, Es una no prueba volver de atrás. fuego, es una prueba de fuego en la cual nos lleva de victoria en victoria y que debemos de resistir, porque resistí al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Cuando resistimos a esas pruebas, a todas esas, porque muchas veces la carne quiere, pero el espíritu no quiere. El espíritu es lo contrario a la carne y la carne es lo contrario al espíritu. Entonces, ahí es cuando, pero hoy en día, para la gloria y honra de Dios, mis hermanos, uno por uno está llegando a los pies de Cristo. Y yo digo la palabra que dice que yo y mi casa serviremos al Señor y se cumple esa promesa, porque yo y mi casa serviremos al Señor Jesucristo.
Y mis hermanos poco a poco van llegando, ya mi hermana mayor empezó a ir a la iglesia, ya se está congregando cuando nunca lo hacía. Cuando decía, ay, no, es que mi hermano está leyendo la Biblia y es que se lo pasa solo leyendo la Biblia y no sale de ese cuarto. Mi hermana mayor ahorita dice, mamá, ya fui a la iglesia y manda en el grupo de la familia, envía mamá, estoy escuchando la predicación de hoy. Y yo, wow, Señor, wow, muévete, Señor, muévete con poder, Señor. Toca, Señor, a mis hermanos, Señor, háblales al oído, Señor. Tráelos con lazos de amor, papá, porque tú eres amor, Señor. Entonces ya están empezando a llegar a los pies de Cristo, mis hermanos, y eso me da mucha alegría. Porque al principio fueron verdugos, pero ahorita ya están andando por el camino del Señor, ya están empezando a dar los primeros pasos, que es lo más importante. Claro, claro. Y vos fuiste el primer paso, ¿no? Así que, Nosotros empezamos como la semilla, muchas veces claro, la semilla no es un recordatorio de que como cristianos pasamos por ese, por esa etapa de la semilla. Dice que una semilla cayó junto al camino y pasaron los pájaros y se la comieron. Entonces muchas veces nos predicaron, pero pues, se fue esa palabra porque no entró en nosotros o tal vez faltó interés. Luego que otra cayó junto al piedregal en la cual creció, pero se secó porque no tenía raíz. Entonces muchas veces hemos pasado también como cristianos como por ese ciclo. Y luego dice que la otra cayó en tierra fértil y creció y dio frutos al 100 al 200 al 1000. Entonces, es esa parte de la palabra del libro en Mateo que habla sobre las semillas, eh, me hace como recordar como el paso del cristiano al principio. Es como un paso, es como un ciclo que todos pasamos, que todos vivimos. claro, exacto. ¿Y no te pasó que como cristiano, no sé, capaz debatiste con alguien que no sea, según ateo, que no crea Me en hicieron absoluto en llorar, Dios? alguien me hizo llorar una vez, pues estaba yo Ah, sí. empezando apenas el Evangelio y alguien me dijo, no, pero es que inclusivemente alguien de la iglesia trató como de herir mi corazón. Me dijo, pero tú no eres hijo de Dios, tú te vas a ir para el infierno, tú eres mundano, tú eres no sé qué, sé cuánto. Yo la analicé lo que me dijo y pues se cargó mi corazón. Pero oré al Señor y el Señor me dijo, levántate, yo te ayudaré. No estás solo, tú vas conmigo. Pasó un tiempo, me hicieron llorar, luego volvió esa persona otra vez con argumentos y yo le dije, mira lo que dice la palabra de Dios, mira lo que dice la palabra de Dios, que no llames fatuo a tu hermano, porque si llamas fatuo a tu hermano, Dios no está contigo. Entonces muchas cosas en la cual no hablo desde mi perspectiva humana, sino desde el Espíritu de Dios que me lleva a toda verdad. Y ya con esta persona ya hablamos o ya hablo con más certeza de la palabra y con más seguridad del Espíritu Santo. Y, y hace muchos días me encontré con esta persona en la cual me decía, pero es que los que se bautizan, si las personas se mueren no van a ser salvas. Entonces yo le decía, bueno, entonces si toda mi familia que ha muerto han recibido a Cristo Jesús desde su corazón, no desde un bautismo, porque el bautismo sí es necesario, pero es un requisito de obediencia. Primero debemos de tener una disposición del corazón
en pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde podemos ver también doctrinas falsas, doctrinas en las cuales están enseñando algo erróneo, que están llevando a otras almas por el camino equivocado, por la puerta ancha. Entonces el Señor me mostraba en todo lo que el Señor me ha mostrado en secreto, me decía, cuando vayas allá, no discutan por la palabra. Llénate de mi presencia y yo haré la obra. Y el Señor va a hacer la obra en esa mujer, en esa familia. Porque pues el único que convence es el Espíritu Santo. Y yo sé que ellos van a venir a los pies de Cristo porque pues han sido enseñados por hombres, más no por el Espíritu Santo. Claro, sí, sí. Y esto casi siempre pasa, ¿no? Que, a ver, pará, me salió una notificación, a ver qué me dice. Pues siempre pasa que como cristiano siempre hay alguien que te quiere ver mal, y sobre todo gente que te conoce hace tiempo, ¿no? Eso es lo peor, lo más triste. Siempre quieren debatir sobre, porque como hablábamos anteriormente, el espíritu es el contrario de la carne y la carne el contrario del espíritu, porque muchas veces el enemigo, el diablo, quiere apagar ese fuego que hay en nosotros por medio, puede ser de la iglesia. Entonces, el único que da testimonio de nosotros es nuestro espíritu, de que tenemos al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Claro. Sí, Entonces sí. ahí es donde podemos Justo me discernir. salió exacto. Justo me salió una notificación, quizá terminar en 4 minutos, así que bueno. Bueno, este es el primer like que hago, la verdad que te agradezco, David, por acompañarme. El primer like que hago, creo que hace 4 años que estoy en TikTok y nunca hice un live, así que nada, te agradezco, espero que sigas acompañándonos acá en el grupo, en el live, y bueno, vamos edificándonos todos mutuamente en la palabra. Voy a hacer mucho más live, voy a hacer hacer tipo invitaciones en la historia, voy a dejar ahí, así que seguramente voy a dejar algunos avisos para si ya están avisados. Y bueno, los temas para hablar saldrán en el momento y bueno, ahí vamos a ir charlándolo, estudiándolo. ¿Te parece así, David? Estaría bien. Sí, me parece perfecto. Dios todo lo pone en su tiempo y Dios es perfecto en hacer cosas maravillosas y la idea es que muchas almas puedan venir a estos lives y puedan recibir al Espíritu Santo, puedan ser perdonadas por Dios y que puedan alcanzar la vida eterna, que es lo más importante, tener la vida eterna y poder andar en obediencia. Entonces yo quería regalarles una oración antes de terminar este live, dándole gracias al Señor por este momento. Gracias, Espíritu Santo, por este momento tan maravilloso, Señor Padre, que tú has puesto, Señor, porque tú has puesto a este varón, Señor, aquí, Padre, como bendición, Señor, porque tú me has puesto como bendición para otras personas, Señor. Te damos gracias, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Gracias te damos, Señor. Haz que siempre hagamos la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Encomendamos
damos nuestros pasos, nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, nuestra alma, Señor, a ti. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta noche o día, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque cada día queremos ser consumidos por el fuego de tu amor, Señor, porque queremos ser consumidos por ti, Señor Jesús, que aunque 1000 gigantes se levanten en contra de nosotros, Señor, no temeremos porque tú, Jehová, irá delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Tú nos llevas de tu mano, Señor, porque tú no darás nuestro pie resbaladero, porque no se dormirá el que nos guarda, Señor, porque somos la niña de tus ojos, Señor, porque tú colocas ángeles alrededor de nosotros. Ángeles al norte, sur, oriente y occidente. Ángeles con espadas de fuego, ángeles con espadas desenvainadas, Señor, sobre nuestra familia, Señor, sobre todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros, Señor. Padre, tú lo derribas, Señor, porque tuyo es el poder, la honra y la gloria, Señor. A ti damos gracias, Señor. Te glorificamos, te exaltamos. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por vivir en nosotros. Porque ya no tememos, Señor, a lo que el mundo nos puede hacer, Señor. Porque estamos contigo, Señor. Porque ya no vivimos nosotros, tú vives en nosotros, Señor. Tú nos guías. Gracias, Espíritu Santo, amado de mi alma, Señor. Ante ti, Señor, derramo mi corazón. Ante ti derramo, Señor, mi alma, Señor. Gracias por rescatarme, Señor. Gracias por traerme a tu luz admirable, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres hermoso, porque tú eres santo, Señor, porque tú cada día se manifiesta en nosotros con poder y amor, Señor. Quiero ser cada día consumido por tu amor, Señor. Quiero ser cada día, Señor, Padre, lacerado, Señor, Padre Santo, de tu amor, Señor, porque cada día, Señor, quiero llevar esa cruz, Señor, en mí, Papá Dios, Señor, para que muchos lleguen, Señor, a tu santo evangelio de salvación. Y rababa kendele beshe, y baba kandara bashaka, y baba she, y namakai shebebe, y rabakai. Y Katanamai She, Santo Señor, tú te mueves con poder, Señor, tú te mueves, Señor, con poder, oh Santo Espíritu de Dios, oh Santo Espíritu de Dios, alabado sea tu nombre, Santo, 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 Santo. Oh Santo, 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 Señor Padre, porque día y noche, Señor, tus ángeles cantan, Señor, te alaban y santo, y dicen santo el Cordero, santo el que está sentado en el trono, santo, 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 el Cordero de Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Amén, gracias, mi amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, muchas gracias, David. Bendiciones para vos, para toda tu familia. Que sigan fortaleciendo en el Señor como todos los días. Y también gracias a todos los seguidores que están hoy